Vamos a ver ahora las ramas colaterales de la arteria carótida externa. La arteria carótida externa proporciona mayoritariamente la irrigación sanguínea a los tegumentos, músculos y órganos del cuello y de la cabeza, especialmente a los presomáticos. Da ramas colaterales tales como la arteria tiroidea superior, que irriga la glándula tiroides y a la laringe, también la vemos aquí. La arteria lingual, que irriga a la lengua y a la glándula salival sublingual, también se ve aquí representada. La arteria faríngea ascendente, que irriga a la faringe y a los músculos paravertebrales, también la vemos por aquí. La arteria facial, que nutre a los tegumentos y músculos masticadores faciales y de la región supraioidea y a la glándula salival submaxilar. La arteria occipital, que irriga a partes de algunos músculos retrosomáticos y a los tegumentos de la porción occipital del cráneo, la vemos por aquí. La arteria auricular posterior, que irriga a la glándula parótida, el pabellón de la oreja y a los tegumentos de la región mastoidea, también la vemos por aquí superficialmente, y las arterias parotídeas, que son las principales aportadoras de sangre a la glándula parótida. Vamos a ver estas ramas colaterales una por una. En primer lugar, la arteria tiroidea superior. Proviene de la carótida externa, muy cerca de la bifurcación de la carótida primitiva. Se dirige hacia abajo y de ella nace una colateral llamada arteria laríngea superior. La vemos aquí y la vemos también en esta parte del velorcio, que junto al nervio con su mismo nombre atraviesa la membrana tiroidoidea para irrigar e inervar a los músculos de la laringe y a la mucosa del vestíbulo laríngeo, zona supraglótica de la laringe. Cuando la tiroidea superior llega al extremo superior de la glándula tiroides, se divide en sus tres ramas terminales, interna, externa y posterior, de las cuales solo estudiaremos la interna. La arteria tiroidea superior interna desciende por el borde interno del lóbulo de la glándula tiroides hasta llegar al istmo glandular. Aquí vemos el istmo glandular, donde se anastomosa con la del lado contrario. A su vez, de ella nace la arteria laríngea inferior, que se dirige a la membrana cricotiroidea, en cuya parte anterior se anastomosa con la del lado contrario y conjuntamente irrigan al músculo cricotiroideo y a la mucosa de la porción subglótica de la laringe. La irrigación de la glándula tiroides se ve completada por la arteria tiroidea inferior, procedente del tronco tirobicervicoescapular, que procede a su vez de la arteria subclavia. La arteria lingual nace de la carótida externa a un través de dedo por encima de la tiroidea superior. Se dirige al asta mayor del hioides, desde donde bordea por fuera al músculo constrictor medio de la faringe y más adelante y por dentro al músculo hiogloso, que la separa de la vena lingual y del nervio hipogloso. Por último, penetra en la lengua, donde dará sus ramas colaterales y terminales. En las ramas colaterales distinguimos el ramo supraioideo, que se anastomosa con el del lado contrario, y la arteria dorsal de la lengua, que irriga el músculo palatogloso a la base de la lengua y a la epiglotis. Y respecto a las ramas terminales, distinguimos la arteria ranina, que va por la cara inferior de la lengua para llegar a su punta, irriga buena parte de los músculos y mucosa de la lengua, y la arteria sublingual, que pasa por debajo de la arteria ranina y por dentro de la glándula salival sublingual. Esta arteria irriga a esta última glándula, al frenillo de la lengua y a los tegumentos mandibulares. En tercer lugar tenemos la arteria faríngea ascendente, que nace de la cara posterior de la carótida externa, a la misma altura de la arteria lingual, e irriga a la faringe y a los músculos paravertebrales. Aquí la podemos ver también. Suele dar también una rama colateral llamada arteria meningea posterior, que o bien por el agujero arracado posterior o por el agujero precondilio penetra en el cráneo. Después nos encontramos con la arteria facial, también llamada arteria maxilar externa. Nace de la cara anterior de la carótida externa, un poco por encima de la arteria lingual y justo cuando la carótida está pasando entre los músculos estiloideo y estilogloso. Seguidamente se introduce en la celda submandibular, posicionándose sobre la glándula submandibular. El siguiente tramo de su recorrido se caracteriza por bordear la cara inferior del cuerpo de la mandíbula y asciende por la cara. En ese ascenso se dirige a la comisura de los labios y al ala de la nariz. En ese punto, la facial pasa a llamarse arteria angular y a esta se la considera rama terminal de la anterior. Ya como arteria angular, sigue su recorrido por el surco nasogeniano en dirección al ánulo interno del ojo, donde se va a anastomosar con una rama de la arteria oftálmica. Por otro lado, la arteria facial da una serie de ramas colaterales. La arteria palatina inferior o ascendente, de la cual surge la arteria tonsilar y que irriga algunos músculos de la lengua, incluyendo la úvula o la campanilla y a la amígdala palatina. Los ramos submandibulares, que van a irrigar a la glándula salival submandibular, la arteria submentoniana, que ayuda en la irrigación de la glándula anterior a los músculos de la región supraioidea y a tegumentos del mentón, la arteria pterigoidea, aquí vemos la externa y aquí tenemos la interna, que irrigan a los músculos pterigoideos, masticadores, la arteria maseterina, que irriga el músculo masetero, que es el masticador principal, este de aquí, las arterias labiales o coronarias, inferiores y superiores, que van a irrigar la zona labial. Se desprenden de la arteria facial a la altura de la comisura de los labios y caminan por el borde libre de estos, cubiertas en su recorrido por el músculo orbicular. Finalmente se anastomosan con las del lado contrario. Y la arteria del ala de la nariz, que irriga al ala y lóbulo de la nariz. Otra rama colateral de la carótida externa es la arteria occipital.
La arteria occipital emerge de la cara posterior de la carótida externa, a la altura de la facial, pasando entre el músculo estiloioideo y el vientre posterior del músculo digástrico. Asciende hacia arriba y atrás por el borde posterior de dicho vientre muscular, pasando por dentro de la cara interna de la apófisis mastoide hacia el atlas, por su apófisis costotransversaria. Aquí la arteria occipital está cubierta por los músculos complejos. En la parte superior del intersticio, esta arteria se hace superficial, quedando entre los músculos longísimo menor de la cabeza y longísimo mayor. En todo el recorrido, la arteria da varios ramos musculares para el esternocleidomastoideo y para el digástrico. Entre los ramos musculares se encuentran un ramo descendente, también llamada arteria cervical posterior, que se localiza entre el esplenio y los complejos a los que irriga. Otro ramo colateral que puede nacer de la occipital o de la auricular posterior, que es la arteria estilomastoidea. Esta pasa por el agujero estilomastoideo irrigando elementos del oído como la caja del tímpano y los conductos semicirculares. Y la arteria meningea, que penetra en el cráneo por el agujero arracado posterior o por el agujero mastoideo. A su vez, la arteria occipital da dos ramas terminales, una lateral y otra medial. La rama terminal lateral asciende atravesando la inserción del músculo trapecio o pasando por fuera de él, y la rama terminal medial llega hasta la protuberancia occipital externa, ascendiendo por los tegumentos del occipucio. La arteria auricular posterior nace por encima de la arteria occipital, de la cara posterior de la carótida externa. Asciende en paralelo con la occipital, pero por delante del músculo estiloioideo, hasta llegar a la apófisis mastoide, en cuyo borde anterior se divide en dos ramas terminales. La rama terminal anterior o auricular y la rama terminal posterior o mastoidea, que irrigan respectivamente al pabellón de la oreja por detrás y a los tegumentos que recubren la mastoide. Durante su trayecto, esta arteria da ramas para la parótida y para los músculos vecinos, así como para la arteria estilomastoidea, cuando ésta no nace de la occipital. Y por último, las arterias parotídeas. La glándula parótida recibe varios ramos arteriales, algunos nacidos de colaterales de la carótida externa, tales como las ramas parotídeas de la auricular posterior. De la arteria carótida externa también nacen arterias parotídeas en número variable. Y con esto acabamos con las ramas colaterales de la carótida externa. En el siguiente vídeo veremos las ramas terminales. Un saludo.